Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 87. Por él está fundada entre las montañas santas. El Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Maravillas se dicen de ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre los que me reconocen. También filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, este y aquel han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este también han nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 87. En cuanto al género, es un himno de los salmos conocidos como himnos de Sión o himnos en favor de la ciudad santa de Dios. Un himno es un cántico de alabanza. Conocemos también como salmos de alabanza. Puede haber una alabanza a Dios, un himno para Dios, una alabanza para un rey o un himno a un rey, pero también a la ciudad de Dios, donde se exalta, se relatan las cosas maravillosas de aquello que se quiere ensalzar o alabar. Los himnos de Sión son aquellos que ensalzan, que relatan la grandeza, la majestuosidad del templo o de la ciudad donde se encuentra el templo. Este Salmo 87 es un himno a Sión, reconociendo a esta ciudad como madre de todos los pueblos. Semejante el Salmo 46, el Salmo 48, incluso el Salmo 84, pero un texto que es casi paralelo, que tiene mucha más semejanza, es Isaías 2, del 2 al 5. Isaías 2, del 2 al 5 dice también, al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor. ¿Ven? El monte, sobresaliendo entre los montes, encumbrado sobre las montañas, hacia él confluirán las naciones. Aquí hay una diferencia. Mientras en Isaías, hacia el monte del Señor van las naciones, ya sea como peregrinos, ya sea para dar tributo, aquí en el Salmo 87 se habla de estas naciones que nacen ahí, que pertenecen ahí, que corresponden, son como ciudadanos de esta ciudad. Continúa Isaías, caminarán pueblos numerosos, dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De alguna manera también hay este aspecto de reconocer en Jerusalén, pues, fuente de sabiduría, fuente de la palabra del Señor, como
culmina el Salmo 87 diciendo: nuestras fuentes, todas mis fuentes están en ti. Entonces podemos ver como comparación con el Salmo 87, pues este Salmo 46, Salmo 48, Salmo 84, incluso hasta el Salmo 122, pero sobre todo Isaías. Estructura del Salmo 87. Dos partes fundamentales. Los versos 1 al 3, donde se habla de las maravillas de Sión, que está fundada sobre las montañas. Y luego los versículos 4 al 6, los pueblos contados como fieles del Señor. Su origen está en esta ciudad divina. Comentario. Por él está fundada entre las montañas. Cuando se habla aquí de fundación, se habla sobre todo de la constitución como ciudad de Dios. Jerusalén era una ciudad jebusea que fue después conquistada por David. No se puede decir que David haya sido el fundador, que él haya establecido, que él haya fundado esta ciudad, no, sino era una fundación jebusea, o los pueblos que estaban antes de David pues eran jebuseos, y David conquista esta ciudad posteriormente. ¿Qué hace David? Que establece la ciudad de Jerusalén como capital de todo el reino, y entonces se va a constituir como ciudad de Dios, al constituirse como ciudad del pueblo de Dios. Así que aquí cuando se habla de la fundación de esta ciudad, no se refiere al origen propiamente, digamos, racial o de población, sino al establecimiento, a la constitución que hará David posteriormente como ciudad de Dios. El Monte Santo, aquí dice sobre las montañas. Monte Santo es una palabra también muy utilizada para hacer referencia especialmente a ese pequeño monte donde se estableció el templo dentro de la ciudad de Jerusalén. En Isaías 11:9 también se dice: no harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque se llenará el país del conocimiento del Señor, como colman las aguas el mar. Isaías 27:13. Aquel día sonará la gran trompeta y vendrán los dispersos de Asiria, los desterrados de Egipto, para postrarse ante el Señor en el monte santo de Jerusalén. Entonces, vean, el monte santo, ese monte llamado Sión, donde está establecido el templo dentro de la ciudad de Jerusalén. Luego el verso 2, el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Es decir, ensalzar la importancia que tiene propiamente este monte Sión, porque en él está establecido el templo. Si ciertamente todas las moradas de Jacob podría hacer referencia quizá a algunos otros lugares de culto, Pedro podría hacer también referencia a algún otro hogar, pero aquí se quiere resaltar, ya sea en todo hogar, ya sea en cualquier otro espacio religioso o de templo, es mucho mejor estar, aunque sea en la puerta, en Sión, estar ahí junto al templo del Señor. El verso 3, maravillas se dicen de ti, ciudad de Dios. Aquí viene este aspecto de la alabanza.
En el Salmo 46, del verso 4 al 5, leemos: aunque bramen y se agiten las aguas, y con su oleaje sacudan los montes, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Un río con sus acequias alegra la ciudad de Dios, sacrosanta morada del Altísimo. Vean lo que aquí está diciendo el Salmo 87, pues lo vemos también en algunos otros salmos, en algunas otras expresiones, las maravillas que se dicen de esta ciudad de Dios. Salmo 48, 9. Lo que oímos lo hemos visto en la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios. El Señor la ha fundado para siempre. ¿Vean? Establecido, fundado, constituido. Pues maravillas grandiosas se dicen de Jerusalén, es decir, una alabanza a la ciudad y al monte Sión, porque ahí está el templo y especialmente porque en el templo está el Señor. Ahí se manifiesta el Señor. La relación con los pueblos, o los pueblos contados como fieles del Señor, teniendo su origen en Sión. Verso 4. Contaré a Egipto y a Babilonia entre los que me pertenecen, entre mis fieles. También filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Aquí vemos un aspecto universalista de ese concepto, no solo de salvación, sino también de pertenencia al pueblo de Dios. Aquí se habla de naciones poderosas y también naciones que normalmente tuvieron ciertas dificultades con Israel, y también pues naciones que se pueden ubicar en los 4 puntos cardinales. O sea que el aspecto universal para el ofrecimiento de la salvación. Egipto y Babilonia, aquellas dos naciones pues reconocidas propiamente por ser los lugares donde Israel estuvo esclavizado o deportado. Egipto, donde se dio la primera esclavitud, aquella situación tan difícil para el pueblo de Israel. Babilonia, donde se da la segunda esclavitud o ese destierro, cuando llegan a perder el templo, tierra, reinado, todo eso, y llevados, desterrados a Babilonia. Entonces, y aquí el Salmo dice: contaré a Egipto y a Babilonia entre los que me pertenecen, entre mis fieles. También se habla aquí de los filisteos. Acuérdense, aquellos guerreros tan sangrientos, enemigos del pueblo de Israel. Las luchas constantes, especialmente en el tiempo de Saúl y de David, luchas constantes con los filisteos. Incluso ya desde los jueces se habla de estos pueblos guerreros que estuvieron en constante conflicto con Israel. Y luego Tiro, una ciudad, un puerto, de ciudad de opulencia, de grandeza, de soberbia, de tanto conocimiento y tanto comercio. Entonces, la grandiosidad. Etiopía, pues una ciudad de comerciantes, de aventureros, de gente poderosa, de gente muy rica. Pero vean, Egipto, podríamos situarla al poniente de Israel o al oeste, mientras Babilonia pues está al este o al oriente. Y luego pues aquí los pueblos de Filistea y Tiro son la parte norte, y luego Etiopía en la parte sur, la reina del sur que fue a ver a Salomón para conocer su sabiduría,
reina de Etiopía, reina del sur. Entonces, vean cómo se habla de estas ciudades poderosas, de estas ciudades que representaron o lugares dificultad para Israel, pero que también están en los 4 puntos cardinales. Estas ciudades sirvieron en algún momento como bastón, como instrumento de parte de Dios o para Dios. Se llegó a interpretar que Dios mismo había permitido, incluso había enviado a estas ciudades para dar un escarmiento al pueblo de Israel. Pues una vez que estas ciudades persiguieron o lucharon contra Israel o esclavizaron, sirvieron como instrumento, ahora después ya pueden ser elegidos para integrar el pueblo de Israel, del pueblo de Dios, para ser fieles del Señor. En Isaías 19:23 se lee: aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios a Asiria. Los egipcios con los asirios darán culto al Señor. Vean, un anuncio de reconocimiento de Asiria y de Egipto, que aquí se habla de Babilonia, y también Asiria, otro de los pueblos que conquistaron el norte. Así que aquí tenemos pues este aspecto de universalidad y de la salvación ofrecida incluso a aquellas naciones que fueron hostiles, que presentaron dificultad a Israel. Y se dirá de Sión: este y el otro han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Aquí se habla ciertamente de la fundación de esta ciudad, pero se habla de estos pueblos que han nacido allí, que han sido engendrados allí. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este también ha nacido allí. Acuérdense que el registro pues es ese documento o ese folio o ese libro donde quedan registrados los ciudadanos, los nacidos ahí, los que adquieren ciudadanía por nacimiento. Pues aquí se habla de pueblos extranjeros que vienen a Jerusalén, ya sea en algunos textos se habla de estos pueblos que vienen a pagar tributo, como leíamos en Isaías, pero aquí se habla de pueblos que no vienen en peregrinación, sino que están ahí o han nacido ahí y tienen derecho de ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Pues este es un nacimiento espiritual. No se trata de que esos pueblos nacieron ahí o que pertenezcan a Israel por la sangre, por la circuncisión o porque han sido o han entrado ya a formar parte de la nación judía o israelita, no, sino que al reconocer a Dios tienen un nuevo nacimiento y entonces pues son constituidos como fieles, constituidos como ciudadanos. Podemos aquí ver pues el aspecto del cumplimiento de aquella promesa que se le había hecho a Abraham. Cuando leemos en Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las razas de la tierra. Pero en Génesis 17:5 leemos: ya no te llamarán Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de una multitud de pueblos. Vean aquella promesa universalista de la salvación que se le había hecho a Abraham. Muchas naciones recibirán la bendición por ti, pero también a ti
te hago padre de muchas naciones. Es por la fe. Abraham reconocido como nuestro padre en la fe. Así que viene una filiación divina por la fe al tener la fe de Abraham. Claro, Jesús profundizará después este aspecto en el diálogo que va a tener con los judíos. En Juan capítulo 3, ahí se habla del nacimiento del agua y del espíritu que ofrece Jesús, digamos, en superación, en profundización del nacimiento que los judíos consideraban como básico y esencial, el nacimiento de la circuncisión para pertenecer a Israel y ser hijos de Abraham. Jesús les habla del nacimiento de lo alto, el nacimiento del agua y del espíritu. Después, en el capítulo 7 y 8 de Juan, Jesús continuará el diálogo con los judíos, ellos que le insisten, somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham. Pero Jesús les va a decir que los que son verdaderamente hijos de Abraham van a tener la fe de Abraham y obedecer a Dios como Abraham. Entonces Jesús va a ofrecer realmente esa filiación espiritual en plenitud. Pero ya es interesante cómo de aquí, desde el Salmo, ya se habla de pueblos nacidos en el pueblo de Israel o a partir del pueblo de Israel, sin que necesariamente tengan que ver con la sangre o con este nacimiento ritual en Israel. Y termina diciendo el verso 7, termina el Salmo, cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Es decir, la fuente de la palabra, la fuente de la fe, la fuente de la esperanza, la fuente de la vida, la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento, la fuente de la salvación. Celebran, cantan, festejan esa salvación ofrecida o encontrada en esta ciudad de Dios. Queridos hermanos, ¿cómo nosotros podemos leer desde nuestra perspectiva cristiana, meditar, profundizar este Salmo 87? Primero, recordar el universalismo de la salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven. Él quiere dar la bendición a todos los pueblos. Para eso precisamente Dios había elegido a Israel, para que Israel representara una fuente de bendición para todos. Pues esto con Jesús llegó a esa plenitud y Jesús va a constituir ese nuevo pueblo de Dios, pero no solamente de una raza, sino unido ese pueblo de judíos, de griegos, de romanos, de todo. Cristianos, es decir, seguidores de Cristo, que vienen del judaísmo, que vienen del paganismo, que vienen de cualquier otro lado, pero se constituyen en ese pueblo de Dios, se constituyen en pueblo de Dios por la fe, por la aceptación de la persona, de la vida en Cristo. Y esta iglesia, al igual que el pueblo de Israel en la antigüedad, ahora la iglesia se constituye en madre de todos los pueblos. Gálatas 4:26 va a enseñar Pablo que la iglesia pues es esa nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial y que es la madre de todos los pueblos. La iglesia como nuestra madre, la iglesia como madre de todos los pueblos. ¿Por qué?
porque es aquella de donde manan todas esas fuentes de salvación. Claro, es de Cristo la fuente esencial, fundamental, pero Cristo ha unido a la iglesia a sí mismo como su cuerpo y entonces la ha constituido como madre de todos los pueblos. La iglesia ofrece el sacrificio de Cristo en cada Eucaristía por todas las naciones, por todos los pueblos. Ofrece su salvación a todos. Está abierta para todos. Es la fuente de salvación, o en ella está la plenitud de esos medios de salvación. Por eso este aspecto de el universalismo también de la iglesia, o la iglesia universal, abierta para todos, pero que tiene también la plenitud de sus medios de salvación y que los ofrece a todos y que está ofreciendo el sacrificio de Cristo por todos. Pues queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda profundizar en este aspecto de la salvación para todos y que nosotros también podamos pues comprometernos en esa misión que tenemos de la predicación universal. No olvidarnos de que en medio del respeto y todo, pues tenemos también la obligación de ofrecer, de anunciar este camino de salvación para todos los pueblos. Y que oremos por la iglesia para que encuentre realmente ese sentido de misión que tiene de salvación para todos los pueblos y que no se olvide de que es madre de todos los pueblos. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.